Bien, en esta ocasión utilizaremos las herramientas de selección y veremos cuáles son las funciones que tiene y las opciones que tiene cada una de estas. Ya, ahora, la primera herramienta de selección que nosotros podemos encontrar es esta. Manteniendo presionado sobre la herramienta nos aparece diferentes opciones en esta. Si nosotros elegimos la herramienta de marco elíptico, nos creará una elipse. Ahora, para deseleccionar, control D o selección en deseleccionar. Bien, tenemos esta herramienta también y estas dos herramientas que nos va a crear una selección dependiendo de la que nosotros usamos. Nos va a seleccionar un píxel, solamente un píxel, pero por toda la imagen. Ahora, esta herramienta cumple la misma función, solamente que vertical. Recuerden, deseleccionar, control D. Ahora volvemos a la herramienta de marco rectangular. Si nosotros queremos crear un cuadrado perfecto, mantenemos presionado Shift y creamos el objeto. Ahora, aquí tenemos diferentes opciones que nos da el programa. La primera, si nosotros creamos una selección y luego queremos añadir algo a esa selección, no nos va a dejar, nos va a crear una selección nueva. La siguiente herramienta, en esta herramienta sí nosotros podremos añadir a nuestra selección una selección nueva. Esta herramienta nos restará parte de alguna selección y esta última nos hará una intersección de las selecciones que nosotros habíamos hecho. Ahora, si se fijan, aquí nos aparece 0.px, eso quiere decir que es 0 píxeles. Si nosotros damos un valor mayor y creamos una selección nueva, nos va a crear una selección pero tomando 25 píxeles de referencia. Para que vean bien el efecto, nos va a crear ese efecto como de una selección difuminada. ¿Se fijan? Ahora, si nosotros le damos en 0, cada vez que modifiquemos el valor de esta selección, nos va a la va a usar en la siguiente selección que nosotros usemos. ¿Se fijan? Ahora nos cortó la imagen de una forma bien definida. Esto se puede aplicar para para esta herramienta también y para esta. Bien, ahora deseleccionamos. Pasaremos a la siguiente herramienta, que es herramienta de lazo. La herramienta de lazo nos va a crear una selección, pero a mano alzada, por decirlo de alguna forma. Aquí nosotros podemos modificar la selección, yendo a selección, en modificar, un borde, redondear y contraer. Y todas estas opciones ustedes las pueden ver o modificarlas a su gusto. Si fijan que nos crea una selección bien definida. Aquí también aparecen las mismas opciones de la herramienta anterior. Ahora, esta herramienta de la solo poligonal
nos hace una selección, pero de una especie de regla. Y para cerrar esa selección, nosotros nos vamos al primer punto que hayamos creado y nos va a aparecer un pequeño círculo alrededor, a un costado. Y en ese momento nosotros podemos cerrar la selección. Ahora, la herramienta de lazo magnético. Esta herramienta nos va a seguir el color en que nosotros estemos, o la diferencia del color en que nosotros estemos trabajando. Si se fijan, y si nosotros queremos dar un punto para que cree la selección, damos solamente clic. Aquí ocurre el mismo caso. Nos aparece un pequeño círculo en costado de la herramienta y ahí nos crea una selección. Bien, ahora la siguiente herramienta es la de varita mágica. La varita mágica, en esta, si se pueden percatar, aparecen las mismas opciones de selección y tolerancia, pero aquí nos aparecen opciones nuevas. Si se fijan, si nosotros modificamos esto a 50 y creamos una nueva selección, nos va a seleccionar 50 píxeles alrededor del color o similares. Ahora, si nosotros damos en contiguo, nos va a crear solamente en los colores que estén cerca de este. Para que entiendan bien, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, este color, nos va a seleccionar ese anaranjado. Si nosotros tenemos un anaranjado por este sector, no nos va a seleccionar ese. Desactivamos la herramienta y se fijan que eso ocurre. Bien, y la otra herramienta es la de selección rápida. Aquí tenemos dos opciones para seleccionar. La primera es que nos va a seleccionar el color similar o por donde nosotros estemos pasando, nos va a crear una selección rápida de esto. Si nosotros queremos restar parte de la selección, ponemos esa opción, esta, y vamos quitando parte de esto. Para modificar el tamaño de esta herramienta, damos aquí el tamaño. ¿Se fijan? Endurece, eso quiere decir qué tan definida va a ser nuestra selección. Y en espacio, el espacio que va a restar de la selección. Bien, esas serían las opciones que tenemos de selección. Para otro tutorial les mostraré la herramienta de pluma, que también cumple algunas funciones, pero eso lo veremos en un próximo tutorial. Espero que les sirva. Hasta luego.